vamos a tomar un negocio de 10 millones de pesos. Ese negocio, pues la administración, los imprevistos y las utilidades, digamos que es un tema bastante álgido, ¿no? Lo define la empresa, lo define quién va a hacer el proyecto, depende de la cuantía, no se puede generalizar. Hay proyectos que son más riesgosos, entonces la parte de los imprevistos es más alta. Hay proyectos que requieren una administración mayor, en fin. Pero para el ejercicio que tenemos, un proyecto de 10 millones de pesos, vamos a establecer, o supongamos que quien va a realizar el proyecto, después de valorar todas las variables, estableció los siguientes valores. En porcentaje, la administración del 10%, unos imprevistos del 5% y unas utilidades del 3%. Esto sobre el valor del proyecto, ¿cierto? Entonces el proyecto no sabemos si es ¿cómo se dice? Si es a todo costo, en fin. Lo cierto del caso es que, como te digo, varían mucho esos valores. Por ejemplo, en una empresa dedicada a grandes contratos de 6.000 millones, 10.000 millones, esos valores, digamos que cambian. Y si el tema es de construcción, empresas de construcción, los imprevistos, por ejemplo, se ven muy afectados por el clima. Es decir, en tiempo de lluvia es muy difícil ejecutar, por ejemplo, una vía. Entonces ahí se pierde un poco de tiempo, esos son imprevistos. Y con este tema tan cambiante del clima, pues entonces se hacen más evidentes. Bien, si yo le aplico esos porcentajes realmente no es muy difícil, es difícil la valoración y el análisis de todas las variables, pero para este caso, por ejemplo, inclusive puse el valor de 10 millones de pesos para que sea un número redondo, el 10% sería 1 millón de administración, todas aquellas gestiones que hay que hacer para administrar ese proyecto, diligencias, tiempo que hay que dedicar, en fin, afiliaciones al seguro, una serie, eso se llama administración. Los imprevistos, aquellos casos en donde teníamos previsto que tal día íbamos a hacer algo, pero no llegó algún material, se escaseó un material, aquella herramienta que estábamos o equipo que estábamos esperando que llegaba ese día no llegó, bueno. Esos son los imprevistos y las utilidades, pues cuánto valora usted sus utilidades. Y de acuerdo, eso es de acuerdo, por ejemplo, así a qué tan dificultoso es el proyecto, cuántos trabajadores necesita. Entonces yo, que soy experto, entonces ahí entro y valoro lo que es lo mío, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, independientes que dicen, bueno, los materiales valen, y hacen un cálculo así general, hacen el cálculo de materiales valen 50.000 o valen 5 millones, entonces yo voy a cobrar 5 millones. Es decir, materiales, lo que valen los materiales es igual a lo que vale la mano de obra. Hay gente que hace ese trabajo así. Hay gente que dice, no, el 30% de lo que valgan los materiales es lo que yo voy a cobrar. Entonces, esos son diferentes tipos de porcentajes. Como vuelvo y le digo, es un tema bastante variable. Como puede observar usted, yo tengo aquí, y me gusta mucho trabajar con tablas, porque con las tablas pues como que se organiza la información y es todo más claro. Yo le invito a que usted le haga esa pregunta: ¿qué proyectos hace? ¿Cuántos proyectos hace? ¿Usted produce mensualmente cuánto? Usted brinda 100 servicios en el mes, entonces ¿cuánto cobra? ¿Cuánto son sus pretensiones de utilidades en el mes? Y si son 100 servicios, entonces divida eso, en fin. Bueno, recuerda entonces, llegados a este punto, que digamos que los costos directos son aquellos que están directamente relacionados, esa fue la primera o segunda clase, con lo que me vale mantener mi empresa, y los costos variables, que son materiales, equipo de herramientas, que vimos nosotros también, AIU y mano de obra, estos 4 que estamos teniendo en cuenta, dependen de lo que vale el proyecto que estoy realizando en un periodo de tiempo de un mes.